queridos oyentes, gloria a Dios por las alturas. Vamos a ver, vamos a traer un tema, gloria a Dios, de bíblico, 100% bíblico, gloria a Dios. Vamos a utilizar una Biblia. Aquí tengo la Biblia de las Américas, que es una versión, y el tema va a ser hablando sobre la Trinidad, hablando la palabra Trinidad. Bien, saben ustedes que la Trinidad es un concepto que no viene en la Biblia, pero, es una palabra que no viene en la Biblia. Trinidad no viene, pero sí viene la doctrina de ella. ¿Cuándo fue esta doctrina? Pues antes que existiera pues la Iglesia Católica. Esto viene de los apóstoles. Bien, vamos a hablar sobre este tema. La Trinidad de Dios. En las Sagradas Escrituras enseña que Dios es uno. Lo dice así, donde lo tenemos en el libro de Deuteronomios. Vamos a leer el libro de Deuteronomios, gloria a Dios. Deuteronomios, vamos a coger aquí, Deuteronomio 6:4, dice de esta manera: escucha, oh Israel, Adonai es nuestro Dios. Adonai uno es. Adonai uno es. ¿Verdad? Gloria a Dios. Adonai uno es. Cuando nosotros cogemos este versículo, esta cita del Shema de Israel, cuando dice Dios, es una palabra que está en plural. Dios significa dioses. Dioses. Bien, pero hemos visto que la palabra Dios, la Reina Valera dice Jehová nuestro Dios uno es. La Reina Valera. Pero tenemos aquí maravillosa doctrina en la cual vamos a profundizar y darle su cara, ¿vale? La Sagrada Escritura enseña que Dios es uno y que fuera de él no hay Dios. Fuera de él no hay Dios. Podría surgir la pregunta siguiente. ¿Cómo podría Dios tener comunión antes que las criaturas infinitas comenzara a existir? ¿Cómo podía Dios tener antes de que las criaturas llegaran a existir, tener Dios comunión? Si Dios y fuera de él no hay Dios, antes de la creación de los ángeles, de los hombres, la pregunta es: ¿cómo podría Dios tener comunión antes que la criatura infinita comenzara a existir? Respondemos a esta palabra, a esta pregunta. ¿Usted me la puede preguntar?
Se le va a repetir, ¿cómo podría Dios tener comunión antes que las criaturas infinitas comenzaran a existir? ¿Me la puede usted preguntar? O sea, ¿me la puede contestar? No, no puede contestarla, por muchas vueltas que le den. Bueno, pues vamos ahora a responder esta doctrina, esta palabra. Respondemos que la unidad divina, y la unidad divina que es la palabra ejas, y la unidad divina es una unidad compuesta. Quieras tomarlo o no quieras tomarlo, pero su origen es ese. Y que en esta unidad hay realmente tres personas distintas. ¿Usted puede creerlo o no puede creerlo? Eso ya, pues depende de tu creencia que tú tengas. Bien, cada una de ellas es la divinidad, pero consciente en grados supremos de las otras dos personas. Entonces existía eternamente comunión antes que los seres infinitos fueran creados. Infinitos son los ángeles. Infinitos fueran creados. Por lo tanto, Dios nunca estuvo solo. Entonces, si Dios nunca estuvo solo, ¿con quién estuvo? Entonces son para eso que la gente dice muchas cosas raras. Pero si no estuvo solo, ¿con quién estuvo? ¿Me lo podéis decir con quién estuvo? No existían los ángeles. No fueron creados antes. ¿Con quién estuvo Dios? ¿Con quién estuvo? Eso no lo pueden ustedes contestar. No es que haya tres dioses, no. Cada uno de ellos independiente, de existencia propia, por sí mismo. Los tres cooperan con una mente propósitos, de manera que el sentido más exacto del vocablo son uno. Son uno. ¿Cómo me lo puedo explicar? Si dentro de la entidad de la palabra, del concepto Dios, hay Dios que uno, ¿cómo hay personas dentro de ese concepto, de esa palabra? El Padre crea, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica. Sin embargo, en cada una de esas operaciones, los tres están presentes. El Padre es permanente, creador, el Hijo y el Espíritu Santo se presenta en la función de cooperar con esa obra creadora. Entonces, el Hijo es permanente, el Redentor, y el Padre y el Espíritu se presentan en la función de enviar al Hijo para redimir. El Espíritu Santo es el santificador y el Padre y el Hijo cooperan en esa obra santificadora. Entonces tenemos la Trinidad es una comunión eterna, pero la obra de la redención del hombre provocó su manifestación histórica. El Hijo entró en el mundo de una nueva forma cuando se revistió de naturaleza humana. Cuando se revestió de naturaleza humana, se le dio un nuevo nombre,
Jesús, que en el hebreo es Yeshua. El Espíritu Santo entró en el mundo en una nueva forma, es decir, como el Espíritu de Cristo encarnado en la Iglesia. Sin embargo, los tres obran juntos. El Padre testificó del Hijo en San Mateo 3:17 y el Hijo testificó del Padre en Juan 5:19. El Hijo testificó del Espíritu en Juan 14:26. Más tarde el Espíritu testificó del Hijo, Juan 15:26. A poco ustedes pueden entrar y estudiar conmigo. Saltarán preguntas que mucha gente se hacen. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, digo, para que la gente entienda, cómo antes de crear Dios los ángeles, los arcángeles, los serafines, todas las huestes celestiales, cuando no existía ninguna criatura infinita, ¿estaba Dios solo o estaba acompañado? Esa es la pregunta. Ustedes me la podéis contestar o no. Bueno, parece todo eso es difícil de comprender, ¿verdad? Parece ser que es difícil de comprender, ¿a que sí? Difícil de comprender. ¿Cómo podría ser de otra manera, puesto que tratamos de describir la vida interior del hombre, mejor dicho, interior del Dios Todopoderoso? La doctrina de la Trinidad es claramente, para que lo podamos entender, una doctrina revelada y no una concebida por la razón del hombre. Yo pregunto, ¿de qué otra manera podríamos aprender con respecto a la naturaleza interior de la divinidad, excepto por la revelación? Bueno, así es. Primera de Corintios 2:6. Es cierto que el vocablo Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento. Cualquiera que haya leído algunos libros de Midras hebreas, en las Midras hebreas aparece un concepto que dice salud Akadosh. Eso es lo que manifiesta ese vocablo que no fue puesto porque no le dieron la gana a ellos el concilio. Se lo quitaron. Pero en vez de ese concepto, porque era hebreo, entonces ponieron trino. Bien, se trata de una expresión teológica inventada durante el siglo II para describir la divinidad. Pero el planeta Júpiter existió antes que fuera designado con tal nombre, y la doctrina de la Trinidad figuraba en la Biblia antes que técnicamente se denominara por ese nombre.
Quiere decir que ya esta doctrina ya existía antes que los concilios y antes que se debatieran. La definición de la doctrina de la Santísima Trinidad, como dice la gente, podemos comprender con toda fidelidad por la doctrina de la Trinidad fue a veces mal entendida por impertos como los unicitarios, testigos de Jehová. Sucesivamente, si volvemos atrás, vemos un abanico de falsas doctrinas por eruditos dirigidos por el diablo, no dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, esta doctrina presentada erróneamente por algunos que se llaman ellos impertos en la materia de la doctrina. Era difícil de encontrar un vocabulario humano por medio del cual expresa la unidad de Dios al mismo tiempo, la realidad y distinción o claridad de las personas. Cuando nosotros decimos personas, no estoy dando a entender que Dios no es una persona como nosotros. No. Es persona porque tiene sentimientos. Y todo aquello que tiene sentimientos y tiene su voluntad es persona. ¿No? Entonces Dios tiene sentimientos. Entonces se le puede llamar persona. Esa es la primera persona que nos enseña que es Dios. Al mismo tiempo, en la realidad y distinción o con claridad de la persona, al poner el énfasis con respecto a la identidad de Cristo, muchos atacan la identidad de Cristo, pero sabe que dentro de la deidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Jesucristo está la plenitud de la deidad. Plenitud dentro de la deidad. No hay tres manifestaciones. Eso es erróneo. Hay tres personas dentro de la deidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres uno. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Pero en ese uno, en la palabra eja compuesta, que es uno, en la palabra, en la plural, palabra plural majestática. ¿Me entiende? Ahora, en la personalidad del Espíritu Santo, algunos escritores parece estar en peligro de caer en el tritismo. Mucha gente, porque mayormente están saliendo por el TikTok, en una palabra, y son pastores, pero no pastores estudiosos de la palabra, sino estudiosos de buscar la fama y el miramiento de los hombres antes de saber la verdad, porque la verdad es necesaria enseñarla. Hoy en las iglesias, mayormente, ya sabéis a lo que me refiero, las iglesias, no seminario en las iglesias, hay un problema. Me dirá qué problema es. El problema es que la riada de juventud que está entrando, que no son ni candidatos, que son lo típico que llamamos, que bueno, es un típico simbólico, pero que no es correcto. Ovejitas, eso no es correcto. Pero bueno, se entiende. Es un tópico simbólico, ¿vale? Bien, entonces, lo que yo veo una falta, veo una ignorancia,
no de parte de ellas, no, de parte de ellas no, sino de parte del pastor que está pastoreando esa iglesia. Y dirás, ¿por qué? Porque menos predicar, no te sirvas, no nos podemos servir en un púlpito. No, eso no es de Dios, sino hacer discipulado. Si el pastor no tiene la capacidad para discipular, que se debe pues, a la administración, es supervisor de la iglesia, en todo eso, pero tiene que haber, pero tiene que tener en esa iglesia tiene que haber obreros capacitados para discipular a la juventud. Ya un viejo ya de 70 años no lo va a discipular, porque no, pasa eso. Se conforman con su cultito y punto. Pero hay gente, jóvenes en las iglesias que la madre está enseñando los coros, que cante coro, que cante coro, que cante coro, que cante coros. Está bien, pero por otra parte no está bien, porque si descuidas el discipulado a esas personas jóvenes, puede ser engañados. Jesucristo, como el maestro divino, discipulaba a sus discípulos. Se iba en busca del silencio. Primero el maestro meditaba en el silencio. Buscaba a Dios como hombre en el silencio. Y entonces discipulaba a sus discípulos, enseñándole las parábolas, enseñándole todo esto. Hoy en día hay una ignorancia en las iglesias por parte de pastores que no tiene al hombre preparado, ya que tú no puedes preparar, ya que eres líder, eres la atalaya de la iglesia, pues prepara a unos hermanos que estén capacitados, no hijitas, no, sino obreros que hay adentro, obreros que lo estamos secando, cuando tú no has sido llamado para eso. Predicas de a mes. Tú no fuiste llamado para predicar de a mes. Tú tienes unas funciones de capacidades dentro de la iglesia, como obrero, como ministro de la palabra del Señor, fuera del pastor. A discipular a la gente, enseñarlas. Porque hoy le habla a la juventud de la Biblia, jaja, se ríen. Hablarle de fútbol, pero cómo los tiene cogidos. Los tiene cogidos. Si le hablas del Barça, del Madrid, etcétera, etcétera. Los tiene cogidos. Pero cuando le hablas de discipulado, ya no entran ahí. Bueno, pues la ignorancia que yo veo dentro, que no hay enseñanzas de discipulado. Bueno, los que van a ser candidatos ya tienen su seminario, pero primeramente tienen que ser candidatos locales, porque entonces hay una obligación de ir al seminario, o si no, lo barren. ¿Me entiendes? Quiere decir que tienes que ir porque tienes que aprender. Lo veo muy bien. Bien. Entonces, como bien hemos visto, hoy la iglesia es corriente aún en la actualidad. Es evidente que esta doctrina carece de fundamento bíblico y se la incluye mediante las distinciones claras establecidas en las escrituras sagradas. Hoy hay falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas que están dando clase y llevando al caos a la gente. Hoy mismo se proclama, hay gente que se han salido de la iglesia, vamos a llamarle Filadelfia, la cual donde yo pertenezco, se salieron de Filadelfia por lo que sea, no lo entiendo, ellos lo saben. Ellos mismos, lo que no han sido en la iglesia de Filadelfia, que no han sido nombrados apóstol, que fueron fuera
de la iglesia de Filadelfia, se han proclamado en ellos apóstoles y responsables ellos mismos. Sin tener nada que ver, porque eso de apóstol hay que hablar sobre esos temas. No se le puede llamar a una persona apóstol así a la ligera, porque se ha proclamado apóstol. Apóstol tiene que ser testigo de haber visto a Jesús. Bueno, de eso hablo, eso es otra cosa que no quiero tocar ahora. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre ama y envía al Hijo. El Hijo parte, retorna al seno del Padre. Por eso dice que a Dios nadie jamás le ha visto, sino el unigénito Dios que salió del seno del Padre le ha dado por conocer. ¿Vale? El Padre y el Hijo envía al Espíritu Santo. O sea, que no es el Padre solo el que envía al Espíritu Santo, sino el Padre y el Hijo envía al Espíritu Santo, lo que es el Ruach HaKodesh. Vale. El Espíritu Santo intercede ante el Padre, porque intercede ante el Padre. Y si entonces el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, solo bajo diferentes aspectos o nombres, y luego el Nuevo Testamento es una serie de confusiones. ¿Por qué? Por ejemplo, al leer la oración intercesora de Juan 17, con la idea de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona, cuidado con eso. Cuidado con eso. Revelaría lo absurdo de la doctrina. Si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona, entonces es absurdo decir que hay tres personas. ¿Me entiende? Ahora, como me he dado la potestad de toda carne para que yo dé vida eterna a todos los que me dé, y yo me he glorificado en la tierra y acabado la obra que me di a mí mismo que hiciera. Ahora pues me glorifico a mí mismo con la gloria que tenía conmigo antes que el mundo fuese. Voy a hacer aquí una pregunta de fondo para ver si alguno la contesta. ¿Cómo fue perseverada la doctrina de la Trinidad para que no cayera en el sabelismo? Sabelismo son las doctrinas unicitarias que están entrando por aquí y nada más que van a los debates a ver cómo ganan o cómo pierden. La doctrina del sabelismo, que fue un padre católico, Sabelio fue católico, desde los pies a la cabeza. Lo que pasa es que lo tomaron por hereje porque creía en estas doctrinas, que el Padre, Cristo, en las tres manifestaciones, Padre se encarna en el Hijo, y el que muere en la cruz es el Padre en el Hijo. Es una doctrina errada, herética. El sabelismo, que niega la distinción entre las tres personas de la Trinidad, y el triteísmo, o sea, la creencia entre dioses distintos en la Trinidad. Es una pregunta para contestarla. Bueno, mediante la formulación de los dogmas, es decir, interpretaciones que definen la doctrina y la protege del error. El ejemplo sigue
siguiente de una dogma es contra el símbolo de Atanasio, formulado durante el siglo V, dice así: adoremos a un Dios en la Trinidad. La Trinidad y la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas, ni separar la sustancia, puesto que la persona del Padre es una, y la del Hijo es otra, y la del Espíritu Santo es otra. Pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hay solo una divinidad. Fue bien explicada esta doctrina. Atanasio fue el que la destacó en el Concilio de Nicea. La destacó en el 325, la destacó bastante bien. Ahora, el sebalismo de Sabilio estaba allí negándola. Por eso lo declararon hereje. Si seguimos hablando de esta doctrina, no tiene fin. Porque yo, como trinitario, que yo creo en las doctrinas de la Santa Trinidad, y la he desarrollado por mucho tiempo, he comprendido, leyendo muchos grandes eruditos trinitarios, concilios, historia de los concilios, y los atributos tanto del Padre como del Hijo y del Espíritu Santo, y las naturalezas, resumiendo que no hay ninguna duda que la doctrina de la Trinidad sea errada o sea de origen católica. Eso no es cierto. Lo que pasa, lo que atacan esta doctrina es porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Al no tener el Espíritu Santo, tienen el espíritu del error del diablo. Por eso lo niegan, por eso le atacan a la persona del Espíritu Santo y a la persona de Cristo. Pero los trinitarios lo tienen bastante claro, porque esta doctrina no se recibe por filosofías ni por conocimientos humanos. Se recibe por fe, porque por fe se gana la victoria, no por la valentía de uno. Atacando esta doctrina, testigos de Jehová, que son seguidores de Arrio, los unitarios, los unicitarios, y así hay muchos que hay que investigar, todos los sectarios, porque son sectarios. Y con esto quiero decir, en pocas palabras, usted no estará confundido, ¿verdad?, sobre la doctrina de la Trinidad. Usted la tiene, usted la acepta, usted la cree, usted la comprende. Pero si usted no entiende esta doctrina, tiene que tener un líder a su lado, un guía, que se la explique bien, explicar, quitar un pastor con todo lo que tiene, que con todo, a lo mejor no tiene esta capacidad para explicar esta doctrina. Hay gente que se mete en el túnel de esta explicación y no sale, se han quedado ahí. Y ¿sabe lo que pasa? Que si darse cuenta se hace unicitarios. Conozco uno, no dice su nombre, vuela, coge aviones y se van, por ejemplo, a Honduras, se va a los países estos latinos, que lo invitan,
Y si era mejor si darse cuenta, porque ha escuchado a algún predicador o ha leído algún libro, alguna frase, y ha dado una doctrina totalmente unicitaria, no unitaria, unicitaria, sabeliana. Y todo el mundo le ha aplaudido, todo el mundo le aplaude. Claro, la palabra Trinidad no es bíblica. ¿Me puedes decir, Carlos, de dónde viene la palabra Trinidad en el hebreo? Venga, tú que eres valiente, dime el concepto de la Trinidad en las palabras hebreas. Porque a lo mejor no has leído profundidad, no has leído. A lo mejor que estás alimentando lo que dice uno o lo que dice otro. ¿Me puedes decir qué es la Trinidad en el hebreo? Y el concepto hebreo que no quisieron ponerlo en los concilios. ¿Me lo puedes decir? No, no me lo va a decir, porque no tienen material para eso. Bueno, aunque es verdad lo que dice, es cierto que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Eso es cierto. Ahí yo no puedo decirle que no, porque es cierto que es verdad. Pero lo que no me puede a mí negar a través del Nuevo Testamento, las tres personas que salen aquí. Padre, una persona. El Espíritu Santo, una persona, y el Hijo, una persona. No como los humanos, cuidado, no como nosotros, no. El único que asumió una imagen como la nuestra fue Cristo, porque en Juan 1:14 lo dice, el verbo se encarnó, se hizo hombre. ¿Vale? ¿De acuerdo? A la verdad, el concepto de Trinidad no aparece. Porque el concepto de Trinidad viene de un concepto hebreo. Lo que pasa es que lo cambiaron al latín. Ponieron trinito, 3 en 1, como estos anuncios que salieron antes. Pero en el concepto hebreo, la palabra Trinidad viene de esta manera. A salud a Kadosh. Salud a Kadosh es lo que tenía que ponerse los concilios, no se puso porque el que estaba gobernando fue Constantino, el emperador Constantino, el jefe romano. Entonces, como era latín, como era romano, quitó el concepto y puso el concepto latino. Es verdad que no aparece la palabra Trinidad en la Biblia. Es cierto que no aparece. Ahí Carlos tiene razón. No aparece. Pero no deja de ser como en la fórmula bautismal, la forma bautismal, que muchos dicen que es un texto espurio añadido. Eso no lo dice, por ejemplo, el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, Códice Alejandrino. Eso no lo dice, porque está puesto. ¿Qué está puesto? Y la Reina Valera, por ejemplo, dice la Reina Valera, y por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Correcto? Lo dice Juan 28:19. No, Mateo 28:19, me he equivocado. Pero yo tengo una versión bíblica aquí que va a cambiar la frase. La voy a leer. Esta Biblia, si la comparo con la Reina Valera, esta dice una frase que Reina Valera no la pone. Bien, voy a coger la Reina Valera. Reina Valera del 60. Tengo Reina Valera del 60, la 2015, la 2009.
y otras, Reina Valera, que ya no las tengo aquí, pero a ver lo que dice. Por ejemplo, tengo la Biblia textual, edición 4. La Reina Valera del 60. Ultra fina. Esta Biblia me la compré en Madrid. Cuando fui a Madrid, me la compré allí. Ahora vamos a ver lo que dice una, lo que dice otra. En el San Mateo 28, 19. Vamos a leer la Reina Valera. Aquí hay algo que a mí me llamó la atención, porque tenemos que investigar con varias Biblias, no con una sola, sino con varias. Vamos a ver lo que dice. No que este texto no es un añadido, como dicen algunos, que no le conviene este texto, los que niegan la Santa Trinidad, no le conviene el texto. 19 dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a coger esta Biblia y vamos a ver lo que dice este mismo versículo con esta Biblia. Comparar esta con esta. El que traduce esta Biblia es un gran erudito del hebreo y del griego y del arameo. Vamos a abrir esta página, a ver lo que dice. Aquí dice, y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y después dice que estaré con nosotros hasta el final. Bien, vamos a coger San Mateo 28. Esta es la Biblia del pueblo, lo normal, una Biblia normal, muy normalica, pero con buena traducción. Vamos a coger San Mateo 28, 19. Aquí lo tenemos. Dice, por tanto, escuche esto, esto es serio, muy serio. Por tanto, y hacer discípulos entre todos los pueblos, bautizándolos, consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y señalé a cumplir cuanto os he mandado. Señale a cumplir cuanto yo os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Entonces, este texto, ya que el gran erudito de esta Biblia, en el hebreo, en arameo y griego, busca bastante buena, dice, habla de una consagración. Usted cuando se bautiza, el agua, eso está hablando de una consagración. Hay gente que se han bautizado y está en el mundo. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro personal con Cristo. Han ido, se han emocionado. El predicador no le ha enseñado correctamente lo que es el bautismo. ¿Quién se quiere bautizar? Eso es lo que hace el pastor. Pues yo, venga, pues tardía el bautismo. Pues ya está. Ya no le dan una elección, ninguna clase del bautismo, una preparación de un bautismo. Se necesita por lo menos de 5 o 6 meses de clase para que sepa lo que es eso. Y hoy se comete el gran error
el gran error, que todo el mundo pasa por las aguas como fuera, perdonad la frase, como un huevo pasado por las aguas. Pero aquí nos habla de una consagración, porque cuando tú te bautizas en el agua, que es el símbolo de la purificación del nuevo hombre, de muerte al viejo hombre y al nuevo hombre, es la sombra del Espíritu Santo que viene a bautizar. Entonces, si usted no se consagra, una vez que sale del agua, usted tiene que seguir, se tiene que consagrar, dedicarse a Dios por entero, no a medias, sino por entero. Por tanto, y hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos, consagrándolos. ¿Por qué Reina Valera no pone consagrándolos? Está claro porque, a ver, Erasmo de Rotterdam solamente tenía, porque Casidoro de Reina se inspiró, vamos a llamarle, el material que tenía era un Antiguo Testamento hebreo, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, y tenía 4 copias del griego que el Papa León le dio a él para que tradujera esos textos. Vale. Y en ese documento, ese pergamino, ese papiro, o sea lo que sea, estaba este. Pero en los escritos griegos del Nuevo Testamento, aparece este, que fue mucho antes. Mucho antes. Entonces, cuando dice bautizándolo y consagrándolos, eso en Reina Valera no aparece. No significa que esté mal, está bien. Pero le falta aquí la consagración. Entonces el bautismo es una consagración ¿a quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te estás consagrando a los 3, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te estás consagrando a ellos, ¿vale? Gloria a Dios. Claro, y así de esta manera hay que enseñar a los demás a cumplir el mandamiento, el mandato de Cristo. Y eso es lo que la Biblia está enseñando a cada uno de nosotros. A los que somos responsables, llevando una grey, el rebaño de Cristo. Tenemos que enseñarlos, a discipularlos y a llevarlo a conocimiento de la Biblia. No al conocimiento de una mera predicación, no. No. Una predicación es una predicación. Y una aplicación de la doctrina básica de la Biblia es otra cosa. Es otra cosa. En una predicación pueden meter tus puntos, ideas tuyas. Tú te piensas que Dios te la ha dado. Pero tú sabes que es tuya, que tú la has copiado de un libro o que tú la has copiado en internet. Pero no son tuyas. Es del otro. Por eso nos manda a discipular y cumplir el mandato de Cristo. Esto es para la iglesia, esto no es para esto es para los líderes. Por eso dice, por tanto, y hacer discípulos entre todos los pueblos. Que manda un mandamiento a los discípulos. Y hacer discípulos, bautizándolos y consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y enseñarle a cumplir. Bueno, yo me bautizo, porque he visto a fulano, el predicador más
ha predicado una palabra que me ha emocionado. Es que la emoción no te va a enseñar nada. La emoción. ¿Usted sabe lo que hacer una clase bíblica teológica? Por un periodo por ejemplo, vamos a ponerle un periodo corto para que nadie eso. Por ejemplo, una clase de un periodo de 9 meses. Y eso no es nada a los 5 años, eso no es nada. Cuando tú o yo entramos en esa clase como no sabiendo nada, cero, tú es como que lleva un coche pero no lleva carnet, se ha enseñado a conducir, pero sin carnet. Cuando va a la escuela a enseñarle, tiene que empezar desde cero. Todo eso no es válido, no le vale. ¿Me entiendes? Tiene que dejarse enseñar por los maestros que están al frente de esas clases que están enseñando. Imagínate, a la edad de 25 años, Jesucristo, el Nazareno, subió a Qurán, a las cuevas de Qurán. Él subió. Y era el verbo de Dios, cuidado, era el verbo de Dios. Y las normas de Qurán era que tenía que pasar unas pruebas para admitirlo en lo que es en su escuela, digamos. Jesucristo, lo primero que dijo que él venía a aprender. Y tú me dirás, bueno, si era el verbo de Dios. Pero imagínate que Cristo de pequeño iba a la escuela, en sus tiempos. Y la escuela rabínica enseñaba lo que es la Torá. No enseñaba otra cosa, sino la Torá. Jesucristo ya, por los dichos, había unas cuevas que estaban habitadas por gente, rabinos hebreos, que eran levitas apartados, que cumplía la Torá al 100%. Cristo subía a Qurán y de allí entró como aprendiz desde cero. 24 o 25 años tenía, porque Jesucristo empezó su ministerio a los 30 y ahí empezó a llamar a los discípulos que le siguieran. Pero antes de eso, en Qurán, Cristo lo estaban enseñando como hombre. Quiero que me entiendan. Como hombre, le estaban enseñando la Torá. Ahora, dentro del ser divino de Cristo, él no actuaba en esa edad hasta que no empezó su ministerio. Pero por eso dijo que el Hijo de Dios no ha venido para abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Y de dónde la enseñó a él? ¿Quién fue el que se enseñó que enseñó a Cristo estas leyes? Me dirá, bueno, como era Dios, lo sabía todo. Pues no es así. Él lo sabía todo, claro, pero había cosas que no las sabía todas. Como hombre, no como Dios, porque él nunca había cosas que actuaba como Dios cuando yo cogió su ministerio, pero todo lo demás actuaba como hombre, sometido a la ley de la Torá, sometido a la ley de la Torá por el Padre. Pero el Padre lo llevaba a las enseñanzas de los exilios en las cuevas de Qurán. ¿Usted ha leído las cuevas de Qurán? ¿Ha leído la historia? Las enseñanzas que daban allí. Allí no entraba un cualquiera. Tenía que entrar personas que tenían que pasar pruebas para entrar a la comunidad de Qurán. Qurán era los verdaderos levitas, judíos que no se contaminaron con los fariseos.
Los fariseos y los de Qur'án no quedaban de acuerdo sobre la Torá en nada, porque ellos cogían lo de Qur'án, cogían la Torá para ellos, y ellos lo enseñaban, no se la enseñaba a nadie, era para ellos solos. Bueno, ¿cuándo apareció lo eximio de la cueva de Qur'án? Cuando Constantino, emperador romano, quiso poner en el grupo de los levitas, de los sacerdotes, a líderes romanos. Ellos, los de Qur'án, los sirios de Qur'án, no aceptaron eso y se marcharon de allí. En las cuevas de Qur'án están en lugares muy desiertos, que cuando el sol le pega hasta las piedras se arden. Vivían en unas cuevas metidos. Bueno, pues enseñando desde este pastorcito que apacentaba su rebaño por esa península de Qur'án, dice que se le desvió una ovejita y tiró una piedra para traerla a su sitio. Y la piedra se desvió y fue a parar a la entrada de una cueva, numerada con el número 4 en hebreo. Y cuando el pastor vio que la piedra se filtró dentro, fue a ver, porque se conocía bien el terreno, porque era de allí. Y cuando entró en la cueva, había tinajas llenas de pergaminos, escolares de escuelas, donde enseñaba el hebreo y el griego koiné de la Septuaginta. Y se encontraron la Septuaginta abierta. Pues en esas escuelas, en esos escolares de griego, encontraron manuscritos escrito de toda la historia de Jesucristo, lo que pasó Jesucristo, hasta llegar a los conocimientos profundos del silencio de Cristo. Porque Cristo no hablaba por hablar. Ahí llegó a encontrar. Entonces, claro, según lo que dice estos argumentos que se han encontrado, que Jesucristo ya, como ya no tenía los signos nada que aprenderle a él, entonces defendió e hizo 40 días, 40 noches de ayuno. Y ahí entró su ministerio. Cuando salió del agua y la ayuda de 40 días. Ahí empezaba ya su ministerio desarrollado. Y esto fue el plan del Padre. Porque Cristo, aunque era Dios, tenía necesidad como hombre de un guía. Cuando era él joven. Muy joven. Y fue enseñado en Qur'án, según los documentos hallados en Qur'án. Yo tengo los dos libros de la historia de Qur'án, uno más moderno y otro más viejo. Lo voy a enseñar todos los libros. A ver si los tengo por aquí. Lo de Qur'án. A ver si lo tengo por aquí. Bueno, a ver, un momento, lo tengo que tener tan cerca que ya no tengo tiempo ni vamos. Yo los puse por aquí los dos. Como tengo tanto lío,
porque tengo mucho lío, tengo muchos libros sueltos, no los tengo ordenados, pero bueno, los tengo por aquí los tengo por aquí, para ver si ordeno esto, porque los tengo por aquí, pero ahora no me voy a poner a buscarlo porque ahora pues tengo que mover mucho. Pero bueno, los tengo, ¿eh? Yo no miento, yo no engaño. Estos conocimientos los he pillado de estos libros encontrados sobre caminos, ¿no? Por ejemplo, como los, como la escuela africana, la escuela africana. Sabes que los africanos, cuando iba los etíopes, que son los africanos, cuando el eunuco etíope iba en un carro, ¿sabes que este eunuco etíope vino a Israel, bueno, a la zona de Israel, para enseñarse unas cosas? Y mientras iba en el carro, el Espíritu Santo avisa a Pedro. No, Felipe, perdón, a Felipe. Y Felipe se monta con él y el etíope estaba leyendo el libro de Isaías. Le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Le dijo el etíope, no tengo quien me enseñe. Pues este libro está hablando del Mesías. Y le dice, bueno, ¿te puede bautizar? Dice, sí, me puedo. Nadie te lo puede impedir. Y había por allí un arroyuelo de agua, y ahí se bautizó el etíope, que es africano. Este etíope, cuando llegó a África, fue el primer evangelista que evangelizó en África antes que se levantara Constantino. Y estaba el etíope africano evangelizando en África. Y ellos tienen una escritura, unos documentos que aún no han sido adulterados, porque lo guardan. Ellos son muy reservados, viven en un monasterio incrustado en las rocas de los montes. Es muy difícil de dar con ellos, Los etíopes africanos tienen una doctrina, una sana, y también una Biblia africana muy buena, que todavía la Iglesia Católica no ha podido conseguirla, porque no se la dan, porque no te lleven nada ellos con ellos. Eran judíos, eran etíopes africanos judíos, ¿entiendes? Que ahí viene de los hijos de Noé. De Noé creo que es de uno de ellos, no recuerdo ahora, pero viene de uno de ellos. Cuando usted lee, por ejemplo, lo que es la enseñanza etíope de los africanos, usted ve una riqueza enorme de ellos. Una riqueza hablando de Jesucristo. Por eso ellos pinta que Jesucristo era negro, según ellos. Color oscuro, eso que dicen que Julio pinta a Cristo con cabello largo, rubio, con los ojos azules, son mentiras. Porque te lo puedo demostrar. Según la Biblia, según la palabra de Dios. Dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre de mí. Vamos a ver. Podemos entender. El texto original de Cantar de los Cantares, que está en hebreo, no pone rubio. Blanco sí, pero rubio no. Blanco tiene un símbolo, pero rubio no. Está señalado totalmente al tema mesánico. Jesucristo no era rubio,
era moreno. Dice que su cabello eran negros como el cuervo. Eso está hablando de la edad de 30 años de Cristo. Su cabello era totalmente negro, oscuro, más bien tirado a moreno, sonrosado. Pero en la Biblia Reina Valera pone que era blanco, que era rubio. ¿Por qué pone rubio Reina Valera cuando el texto hebreo no dice eso? Tiene que ser un investigador. La Reina Valera por Casidoro de Reina fue traducida en el 1569, creo, si no me equivoco. Pero Casidoro de Reina no era imperto en hebreo. No sabía hebreo. Cuando Casidoro de Reina, aquí fincado en Sevilla, se fue, porque fue el tiempo de la Santa Inquisición, se fue a Francia. Y allí él tenía un conocimiento, conocía unas Biblias, conocía un Antiguo Testamento hebreo, que lo utilizó para hacer la Biblia de Casidoro. Cogió la Biblia de San Jerónimo, la de la latina Vulgata y la Biblia Ferreira. Esas tres Biblias se las cogió Casidoro, pero esas tres Biblias eran totalmente católicas. No significa nada malo que eran católicas. ¿Por qué? Porque nadie podía tener una Biblia, nadie la podía tener, solamente los ricos en aquella época. Los ricos, todos los manuscritos lo tenía y los tiene. Y los tiene la Iglesia Católica en las bodegas donde están las estanterías repletadas de libros. 80 kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho. Eso se le llama las riquezas del Vaticano, los libros que tiene el Vaticano. Ahí lo que tenían los premisos, los eruditos, podían meterse a estudiar en una aula, digamos, el que estaba el público, lo que eran autorizados, tenían los permisos. Pero había varias aulas de tanterías que no podía nadie tocarlas. Todavía eso no ha salido a la luz, dice. Cuando eso, había allí manuscritos hebreos, arameo, bueno, lenguas muy antiguas. Un tal Jeremías el Gordo, un gran erudito del padre hebreo, abuelo hebreos, tatarabuelo hebreos, toda la saga de este hombre eran todos rabinos hebreos. Y este estaba en una investigación, descubriendo en una investigación varios escritos del Antiguo Testamento. Es decir, se leyó, creo que fueron 10.000 pergaminos. Jeremías el Gordo, cainita, un gran erudito. Y estaba en busca de un nombre, de un libro, de un evangelio de San Mateo en hebreo, porque San Mateo fue escrito en hebreo, porque San Mateo era hebreo y fue escrito en hebreo. Entonces, teniendo permisos para entrar a la biblioteca del Vaticano, pero el Vaticano tenía unas condiciones que marcaba. No podía entrar con móvil, no podía entrar con lápiz, ni tampoco con ninguna hoja, ni hacerle fotos tampoco. Estaba prohibido en las normas, que nadie podía sacar copias de ahí. Nadie. Entró. Y allí escarbando
en la estantería, pues no halló lo que él buscaba. Pero había digamos, unas vasijas donde tiraban los libros, ya que estaban echados a perder, ya que casi estaban carcomidos por la carcoma. Había pues un evangelio casi carcomido de San Mateo. Y estaba buscando la información del nombre de Dios. Por eso hay que tener tanta controversia, tanto del nombre. Uno Yahweh, otro Yahu, otro Yahvé, otro Yahweh y otro Jehová. Según la Biblia que usted toque. Te toca la Reina Valera, pone Jehová. Te toca la Biblia, en la pechita traducida del siglo II, del siglo I, la pechita traducida del siglo I, pone Yahweh. Te leo una Biblia mesánica hebrea, pone Yahweh. Te leo una católica, los masoretas católicos también tienen mucho conocimiento sobre los temas de lingüísticos. Y pone Yahvé. Vale. Y lo que es la Biblia Reina Valera pone Jehová. Vale, estoy de acuerdo. Pero bueno, Dios ahí tampoco le hace, a él no le importa. Total sabe, porque sabe a quién va dirigido, no son nombres. Vale. Dice que en las paredes del muro de las Lamentaciones de Jerusalén había una letra escrita y ponía Yahweh. Dice, Yahweh. Bueno, este Nehemías gordo entró para adentro en un recipiente que había allí, en una vasija, había un evangelio carcomido ya, los años. San Mateo en hebreo, pero que este sabía hebreo. Este que era hebreo, él era hebreo. Entonces empezó a coger y a leer. Como no podía sacar una copia, ni hacerle fotos, ni a coger notas con el boli, se lo archivó aquí. Y cuando salía a la puerta, escribía, antes que se le borrara de su mente, el nombre. Y lo dejaba en el coche. Inmediatamente volvía a entrar otra vez al Vaticano, a la biblioteca del Vaticano. Bueno, pues así sabe que se está reconociendo ahora el nombre. Aunque hay un tetragramatón, que hay una W, hay otro que pone una B. Va de vaca. Usted me dirá, ¿cuál es correcto? ¿La W o va de vaca? Pues el correcto sería la va de vaca, no la W. No, la W no. Entonces salía ese tetragramatón. Ese tetragramatón, Alejandro Magno, cuando llamó a los 72 eruditos expertos en el hebreo y en el griego antiguo, dijo, en nombre del Dios Todopoderoso, por respeto y temor que le tenía el nombre, no traducirlo, dejarlo como está. Porque nadie podía leer las consonantes. Eso se iba aprendiendo de padre a hijo, a letrearlo. Pero nadie podía, porque el hebreo no tiene vocales. Son consonantes. Cuando se pronuncia el nombre, pues tiene que estar muy consagrado, tiene que estar muy limpio, porque entonces puede ocurrirte algo. Cuando se pronuncia el nombre bien. Ustedes sabéis que el nombre Jehová es un nombre hebreo. Y dirá, ¿qué dices? Claro. Los judíos no tienen J, tienen la Yo, no la J. La J es una letra inglesa. En la Biblia Kitchen, la Biblia de Jaime Kitchen, Santiago, ellos, como no tenían la Y,
pusieron la J. Ponieron la J que es inglesa. Por eso pone Jehová. Vale. Solamente tiene una letra. Las demás son correctas. Las demás son correctas. El tetragramatón, los mesoretas cabalistas, en diestros, en números y en letras hebreas, puntearon en cada consonante una vocal. El ayod, la forma de Y, ponieron una letra que en hebreo es la seba, que es la E. Y entre la H muda, arriba, ponieron la jolá, que es un punto. Y entre la ba y la H, cerraron con una H muda. Lo que se pronuncia es el nombre, según dice este hombre, es Jehová. No G, sino Y. No G, sino Y. Por eso en el Códice de Alepo, la Biblia más antigua del mundo, encontrada en Lipo, el Códice de Alepo, en Alepo, una ciudad de Asiria, que había una sinagoga judía, pues por cosas que pasó allí, expulsaron a los judíos de ese territorio, de Asiria, y quemaron la sinagoga juntamente con la Torá del Códice de Alepo. Por eso le dicen Alepo, Códice de Alepo, porque fue encontrado este códice en Alepo, en Asiria. Y los judíos se llevaron 200 páginas, las demás estaban quemadas, 200 páginas de la Torá. Salvaron 200 páginas. Y echaron por Turquía. Se fueron a Turquía, echaron por Turquía para llegar a Jerusalén. Y ese códice de Alepo está en Jerusalén. Está en el Museo de Jerusalén. Este Nehemías Gordo ha estudiado ese códice. Porque sabía las lenguas. Era lingüístico. Hebreo. Sabía las lenguas sabía las letras y los números. Y ahí se pronuncia Jehová. Cuando dice ye, es la palabra en hebreo suave. Pero cuando dice Jehová, para que lo entiendas, cuando mienta la H y la O, porque hay una G entre medio de la O, de la H y la O, que es una G suave, que está puntuada en la O. Entonces se pronuncia Yeho, con voculación, se pronuncia fuerte. Jehová. Eso fue el Códice de Alepo. Y muchas Biblias que hay, como la Septuaginta, pone ese nombre. Pero a poco las Reinas Valeras están quitando. Y ahora, por ejemplo, la 2015 ya no tiene Jehová. Y la Reina Valera de 2015 actualizada. Ya no tiene Jehová, sino tiene Señor. ¿Por qué? Porque se actualiza a nuestra lengua más española, más oficial. Porque la Reina Valera estaba en un idioma castellano muy antiguo. Ese idioma castellano muy antiguo. Parecido bien a los mesoretas modernos, de quitar ese nombre de Jehová y poner Señor, que es la palabra Adón. Palabra Adón y Adonai, señores. ¿Cómo digo yo esto? Porque hay mucha gente que no entiende
o no entendemos lo suficiente, mucho la Biblia todavía. Porque tú o yo o cualquiera, bueno, hoy me toca traer el mensaje, ¿no? Vale. Me cojo 4 apuntes, oro un poquito, y ya cuando viene la noche, la tarde, cuando empieza el culto, ya el pastor me ha avisado que yo tengo que predicar. Yo ya me voy preparado con los mejores, con Biblia de estudios, Biblia como la Mancantu, como Biblia Pichita, como la Biblia Rinri de estudio, como, bueno, muchas. Si sabes un poquito griego, pues tienes tus testamentos en griego, tienes la Septuaginta en griega para comparar lo que tú vas a decir. Pero es una pena que nuestra iglesia no entienda estas cosas, porque no la entiende, inclusive, no todos, inclusive hasta los mismos pastores, porque no se dedican, no han estado dedicados a la palabra, al estudio de la palabra del Señor. Entonces, hay un problema que radica en ellos, no en la iglesia, sino en ellos. Hoy no, hoy, gracias a Dios, tenemos este seminario, que son por 5 años, y ahí te aprende muchas cosas que es bueno. Antes no, en mi época, sí, empezó con mi época los seminarios, sí, empezó con mi época. Pero lo que no hace falta a nosotros es estudios académicos. Estudios académicos. Cuando tú terminas tus 5 años, te den tu titulación, pero legal, que te avalado por la justicia. Licenciado en esto, licenciado en aquello, licenciado en historia bíblica, licenciado en teología bíblica, licenciado en esto y en otro. Entonces usted puede enseñar en las universidades, puede enseñar en los seminarios, porque has perdido te ha dedicado 5 años, pero usted no sale del seminario con títulos, o te dan el título ahora, pero no te le da el graduado, que si usted ha sido graduado en un tema o en varios temas, eso no te lo dan. ¿Por qué? Porque no has hecho graduación, ¿entiendes? Por ejemplo, hay muchos que tienen la graduación de doctor en teología. El abuelo tiene el doctorado, porque se preocupó de tenerlo. Y echarle muchas horas a lo que es el estudio bíblico se requiere. Se requiere un guía. Sabemos que el guía es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo coge a hombres. Dios coge a hombres capacitados para enseñar a otros. Para enseñar a otros. Lo que en el Espíritu Santo no va a coger una persona que no está capacitada para enseñar a otros, no lo va a coger. Porque no puede enseñar a otro porque el Espíritu Santo no lo ha capacitado a él todavía. No digo que no lo sea, pero de momento no es capacitado. De momento no ha sido ordenado. No tiene la capacidad de la maestría para enseñar. La Biblia dice que hay 5 ministerios, como los 5 dedos de la mano. Ministerio de maestro. Lo que pasa es que todos somos pastores. En la iglesia todos somos pastores. ¿Qué? Tú, yo soy pastor, y tú, yo soy pastor, y tú, yo soy pastor, y tú, y pastor. ¿Y dónde está aquí el profeta? ¿Dónde está aquí el evangelista? ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el apóstol? Estamos cayendo o lo estamos privando de unos dones oficiales dados por Jesucristo. Cuando es una persona que
que está preparada, capacitada para enseñar, lo apartamos. No, este sabe mucho, esto no le conviene. Claro que no te conviene. Por eso el enemigo no le tenía en cuenta, quería evitar la confrontación con Cristo, porque sabía que el demonio salía del cuerpo. Por eso el mudo, el ciego, mudo, sordo, quería ese espíritu, quería evitar confrontarse con Cristo. Bueno, y hoy el enemigo pues quiere tapar las bocas, taparlas y vivir una vida al antojo de los demás. Pero no es así, porque usted no ha sido llamado por los demás, ha sido llamado por Dios para enseñar, para redarguir y traer a la gente a los pies de Jesucristo. Como evangelista tiene esa función. Como pastor, pastorea la grey con responsabilidad y con mucho cariño, no como teniendo mando y dominio sobre los demás. No. Y como maestro, dedícate a las enseñanzas bíblicas. Y como apóstol, pues eres enviado para levantar y plantar. Gloria a Dios. Y hoy en día, en las iglesias, no se ven los maestros. ¿Dónde están los maestros? Ya lo ponemos maestro, dice ya el pastor, hermano, que yo no, tal. Ya te pone la excusa. Pero bueno, va a haber una cosa. Tú tienes que aprobar, porque esta gente ya son probados por Dios. Tienes que tener tu día en las iglesias. Esto lo digo por decirlo. Cada cual puede hacer lo que quiera. Un día determinado que tú lo cojas para dar un discipulado. No tanta predica, que la gente no entiende nada. Gente, sobre todo la juventud, los viejos déjalos tranquilos, porque ya tienen, han pasado por el calvario, de la negación. Pero ¿y la juventud que se está levantando? Para que sea tu responsable, para la Biblia tiene que ser candidato y irte al seminario. No, la Biblia te dice que tú leas la Biblia en tu casa, que tú estudies en tu casa, para que algún día el Señor te llame. Puedes tener, esto lo digo ya, por ejemplo, puedes tener tú una administración, pero vaya a ser que no tengas llamado de Dios, que eso es distinto. Puedes administrar, pero a lo mejor todavía no te llama Dios para esas cosas. ¿Entiendes? Te tiene que llamar Dios para esa maestría, para esa evangelización, para esos ministerios. Tiene que ser Dios que te llame y el que te ponga en su sitio. ¿Por medio de qué? Medio de hombres. Dios hace el llamado y ahora lo reconocen los hombres. ¿Quién reconoció el llamamiento de Moisés? Lo reconoció Jetro, porque le dijo: toma, pastorea mis ovejas, llévalas. Lo reconoció Jetro. Moisés tenía el llamado, pero no tenía la administración. La administración fue enseñada. Hasta que ya fue enseñado, ya pues pudo enseñar a llevar pueblo a su orden. Como dijo Jetro, coge a hombres capacitados, porque tú solo no puedes. Hombres capacitados, llenos del Espíritu. Quiso decirle eso. Y cada cual que se cargue de esos grupos. Tú no puedes tener a un grupo de obreros a tu merced porque tú seas el pastor. No, eso está errado y eso un día de otro se corta. Tú tienes que usar esos obreros que hay. Si no puedes, si no sabes más, cómprate una agenda. Te compras una agenda, ese pastor. Y tal día va a predicar va a predicar tal día. Llévale una agenda, porque tú no eres el señor de los ministerios. Esos ministerios, que son obreros, son ministros de la palabra de Dios y tienen que predicar todos los días
en el sentido bueno de la palabra, todos los días que le toquen a ellos, que sea usado. Un hombre que busque en el silencio a Dios, que busque siempre la palabra de Dios, para tener la palabra de Dios cuando le toque, que esté lleno de la palabra, del conocimiento de Dios. Porque este pueblo se perdió porque careció de conocimiento. Cuando se carece de conocimiento es porque no se le ha enseñado bien. Y hoy la falta que se está cometiendo, digamos, es porque no somos responsables en esto. Con esto os dejo. Que sí que tenemos que enseñar a los demás. Preocúpate de enseñar a los demás. ¿Qué tiene? 20 jóvenes. 20 jóvenes chicas y chicos. Dale discipulado. No te vayas para tu casa. Predica y te vas para tu casa allí a cenar y a ver la tele. No. Hay que enseñar. Tú que eres pastor, yo que soy, ¿no te ha llamado el Señor solamente para que te sirvas en un púlpito y tengas un abandono, a los demás los tengas abandonados en la palabra? No le das discipulado. Coge hombres capacitados. Si tú no estás capacitado, coge a los hombres capacitados, que estén capacitados. Porque si no, esto, cada día, pues, no está oliendo bien. ¿Verdad? Entonces, no es culpa de Dios, es culpa de la iglesia. No es culpa de nadie. Es la poca responsabilidad que hay un día que tenemos hoy cada ministerio. Que cuando estamos de obreros, qué bien, hermano, un abrazo, pero cuando estamos de pastores, si te he visto, no me acuerdo, eres orgulloso. Y como eres orgulloso, te has visto lo que eres, pero como seamos orgullosos, vamos a explotar. De tanto orgullo se explota, ¿verdad? Ser normal, humilde ante Dios. Cuando seamos humildes ante Dios por la palabra de Dios, por el nuevo nacimiento, seamos humildes, entonces estamos abiertos a entender toda la palabra revelada. Pero cuando somos orgullosos, somos ciegos. Somos como los fariseos, en la cual se enfrentó Cristo con ellos y le dijo de todo: sepulcro blanqueado, víboras, le dijo de todo. ¿Me entiendes? Que ni entráis ni dejáis entrar. Suponéis las mejores túnicas y por la orilla, por las esquinas, y hacéis las oraciones que todo el mundo escuche que bien oráis. Hipócritas, dijo Jesucristo. Soy hipócritas. Esto tiene que cambiar. ¿Y sabe lo que se necesita? Una reforma. Una reforma. Los bautistas celebran las reformas que hubo cuando Martín Lutero, Calvino reformaron. Celebran esos días de reforma en la iglesia. En la iglesia. Y da una magistral palabra sobre eso. Yo digo porque yo lo sé. Bueno, muchas bendiciones, Dios os bendiga. Amén. A mí no haceme caso, porque estoy loco por las cosas de Dios, no haceme caso. Pero sí a la Biblia, sí, al Señor sí. Al Señor sí, yo sí que, pues, el hombre es así, por aquí me entra, para aquí me sale. Por eso digo, a mí no haceme caso. Pero la palabra de Dios sí. La palabra de Dios no puede dejarla que se vaya. Como se vaya la palabra de Dios de tu vida, eres un desierto más seco que nadie quiere estar a tu lado, porque está seco. Nadie quiere estar a tu lado. Y si nadie quiere estar a tu lado por tu sequedad, por no buscar a Dios, tú no tienes poder ni fuerzas para hablar de Dios. Ni eres dirigido por Dios tampoco. Amén. Estos son para los entendidos, no son para los niños, son para los mayores.
Y yo vi al culto, pero usted va al culto, pero usted que dime que de qué ha hablado el pastor, de qué ha predicado el pastor. No sé, pero yo no sé lo que ha predicado, pero estoy bien, ¿vale? Sí, señor. Está tu mente vacía. Bueno, bendiciones. Eso bendiga.